A continuación, bueno, indicarles, estimados compañeros, compañeras, que pueden ustedes hacer por interno las preguntas que sean necesarias. Vamos a tener un espacio para que puedan utilizar, aperturando los micrófonos, en donde van a tener no más de un minuto y medio lo máximo. Alguien que quiera también acotar o hacer alguna pregunta sobre los temas que se van a tratar aquí, para luego vamos a sacar las conclusiones. Bueno, a continuación les voy a presentar a Pablito Iturralde Blasio, quien tiene estudios de psicología y una experiencia de servicio y militancia de las organizaciones sociales desde su adolescencia. Empezó en las comunidades cristianas y la juventud estudiantil católica. Ha estado vinculado a las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos, barriales y jóvenes, y particularmente al trabajo pastoral de la Iglesia comprometida con los pobres y guiada por la teología de la liberación. Actualmente es el coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana por la Dignidad y los Derechos, ANC Ecuador, plataforma de unidad y articulación de más de 600 organizaciones sociales y colectivos ciudadanos con presencia en 17 provincias, conformada desde el año 2019. Tiene una amplia experiencia de trabajo como consultor de organismos nacionales e internacionales de cooperación al desarrollo y de instituciones de gobiernos nacionales y descentralizados. Entonces, el día de hoy se encuentra aquí para apoyarnos con este tema que ahora en todos los sectores lo estamos analizando. Pablito, tiene usted los micrófonos abiertos para su intervención. Bien, muchas gracias, Carmita, muy amable. Un saludo fraterno y un enorme abrazo a cada una y cada uno de ustedes, a todos, particularmente quiero sin embargo saludar a Angelito, que es el coordinador de la vigilia de sucumbíos, a mi tocayo Pablo, ¿sí? A Carmita, por supuesto, Eduardo, y todos los compañeros y compañeras, bueno, también a Natalie, que está por allí, que es la compañera coordinadora de la ANC de la provincia de la Suay. Hay varios, como bien decía Eduardo, hay varios compañeros y compañeras que son no solamente de la provincia de Sucumbíos, de donde son la mayoría, sino también de otras provincias, y creo que también, no sé si sigue Silvia, que le vi por aquí también, nuestra hermana desde el país más grande del mundo, dicen ellos, Brasil. Este, yo voy a hacer una... Sí, sí. Yo voy a hacer una presentación que tiene como dos partes, si me permiten, ¿sí? Una primera parte que es más para entender la situación que estamos atravesando en el país y la complejidad de la situación en la cual se ubica el proceso revocatorio del mandato. Nos parece a nosotros que es como muy importante efectivamente entender esto, ¿sí? Y en segundo lugar, me gustaría compartirles y revisar con ustedes fundamentalmente las disposiciones que están en la Ley de Participación Ciudadana sobre la revocatoria del mandato, que yo les acabo de colocar ahí en el chat de este Zoom, que corresponden al desarrollo del artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece como uno de los derechos de democracia directa de los ecuatorianos y las ecuatorianas. En la Constitución, entre el artículo 103, me parece que es al 108 o 109, se establecen 4 mecanismos de democracia directa, ¿sí? El uno, que es la reforma constitucional; el otro, que es la consulta popular; el tercero, que es la iniciativa popular normativa; y el cuarto, que es la revocatoria del mandato, que en esencia no es otra cosa que reconocer la soberanía del pueblo, reconocer quién tiene el poder y quién manda, en este caso en un sistema democrático o en un real sistema democrático que debería de existir o que existe en el Ecuador. Y entonces este artículo, el artículo 105, establece que así como el pueblo, el soberano, la ciudadanía, elige a sus autoridades, la misma ciudadanía le puede quitar el mandato y mandar para su casa a las autoridades, por varias causales, entre otras, fundamentalmente el incumplimiento
del plan de gobierno, que en este caso es lo que está movilizando a diversos sectores para este proceso revocatorio del mandato por vía de lo que establece la Constitución de la República y las leyes en el Ecuador, específicamente la ley de participación ciudadana, y por otra parte la ley electoral y el Código de la Democracia, ¿sí? Si me permiten, voy a colocar una diapositiva para ubicar un poco los elementos de carácter político, ¿sí? Los elementos que para nosotros son como sustanciales de entender, de comprender, para poder actuar desde lo que somos las organizaciones sociales como tal, ¿sí? Yo tal vez aquí hago una pequeñita introducción diciendo lo siguiente. Vean, compañeros, en la lucha social, en la lucha política, y cuando digo de lucha política no me refiero ni siquiera centralmente a los temas electorales, sino a la lucha entre los diferentes sectores sociales, étnico-culturales, económicos en el país, a las diferentes clases o grupos sociales en el país. En esa lucha es fundamental el hecho de que podamos efectivamente comprender adecuadamente lo que pasa en el país, que podamos comprender la coyuntura, que podamos comprender un elemento central, que es la preocupación o el objetivo de cualquier análisis de coyuntura, y que es comprender la relación de fuerzas o la correlación de fuerzas entre el campo o el bloque popular, por un lado, y el bloque de las clases dominantes y de los sectores políticos y todos los instrumentos o sectores que están aliados, en este caso, al bloque o a esa clase dominante. Y entonces, esta diapositiva que yo voy a presentar acá, lo que pretende hacer es primero colocar como una síntesis de cuál es exactamente la correlación de fuerzas en el país. Eso es muy importante porque cuando el pueblo está débil y la clase dominante está fuerte, al pueblo le debe de corresponder un tipo de estrategia de acumulación de fuerzas, ¿sí? Y de desgaste del otro bloque, del bloque dominante, del gobierno y las clases dominantes, para poder desarrollar iniciativas u ofensivas que permitan cambiar efectivamente la correlación de fuerzas. Pero en cambio, cuando es la clase dominante, el bloque dominante, que está en este momento en el gobierno, el débil, y el pueblo tiene un poco más de fortaleza, ¿sí? Y lo digo un poco más, ya lo van a entender por qué. Hay condiciones como para poder desatar efectivamente una contraofensiva en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestros intereses como sectores populares, como clases populares, en defensa de los intereses de la patria, del país, ¿sí? Y por tanto en defensa de la vida, en defensa del trabajo, en defensa de la democracia, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la justicia, en defensa de la redistribución de la riqueza, en defensa, en definitiva, de aquellas cosas que nos permitan avanzar a lo que nosotros llamamos en nuestra Constitución justamente como el buen vivir. Bien, yo comienzo ubicando 4 cosas a nivel del contexto nacional, de la coyuntura nacional. Lo primero es que es innegable, compañeros y compañeras, que hay un hartazgo y un descontento que se va generalizando totalmente en el Ecuador, ¿sí? El gobierno de Lenín Moreno, que comenzó, según las encuestas, en el mes de mayo del año pasado, hace un año, exactamente hace un año, ¿sí? Con porcentajes electorales de aprobación del 75%, hoy día sus porcentajes de aprobación son menores al 30%. Dependiendo de la encuesta que veamos, aproximadamente entre un 29, 28, 29%. Es decir, hay una caída de prácticamente casi 50 puntos, 45 puntos, desde el 75% al 29%, ¿sí? Y es evidente que esa indignación, ese hartazgo, es prácticamente casi el 70% de la población califica muy mal la gestión del gobierno, califica muy mal el presente del país, califica igual de pesimistamente el futuro del país, ¿sí? Y este hartazgo, este rechazo al gobierno es causado por algunas de las cosas que nos decía antes Eduardo y que nos decía Carmita.
particularmente la crisis económica en el país. Cuando yo hablo de crisis económica, hablo de la crisis económica de la economía real, no de los indicadores macroeconómicos del gobierno, ¿sí? Y la economía real es la economía de las familias. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estamos viviendo las familias en el Ecuador? Las familias de sectores populares, de las clases populares y de las clases medias. ¿Estamos viviendo peor o mejor? ¿Nuestros familiares tienen trabajo? ¿Les están pagando al menos el sueldo básico? O en muchos casos les están pagando 300, 250 dólares. ¿Los están afiliando al Seguro Social? ¿Cuántos han perdido su trabajo en estos últimos tiempos y están desempleados? ¿Sí? ¿Cuántas familias están pasando situaciones incluso de penuria o endeudándose para poder vivir? ¿Cuánto ha aumentado efectivamente la pobreza en el Ecuador en estos últimos tiempos? ¿Cuánto se ha incrementado vinculado a esos problemas de carácter social, de desempleo, de pobreza? ¿Cuánto se ha incrementado la delincuencia en el Ecuador? ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas en los últimos meses de asaltos o de robos? Yo les cuento, en mi familia en los últimos 6 meses, 3 robos. 3 robos. 3 robos, compas. Uno le robaron el carro, el teléfono a un hijo con un arma, y 2 veces se nos han pelado un carro que tenemos, un carrito ahí que a duras penas camina, que ya mejor hay que venderlo porque cada vez que se le llevan las cosas del carro no hay plata ni siquiera para poderlo componer. ¿Sí? La cantidad de muertos, de asesinados en las calles, porque además hay que ver que la violencia en el Ecuador tiene, esta violencia delincuencial tiene 2 características. Una cosa es la violencia delincuencial común, pero hoy día además el Ecuador es el paraíso de las redes del crimen internacional organizado. El propio embajador yanqui, imperialista, ha denunciado públicamente cómo el crimen del narcotráfico ha penetrado en las cúpulas de la policía, de las Fuerzas Armadas, en los generales de la policía y las Fuerzas Armadas, en el gobierno, en las autoridades públicas. Y claro, son 2 problemas que tienen orígenes y características diferentes y que las soluciones son diferentes. ¿Cuántas personas, compañeros, han tenido que salir además del país en los últimos meses? Solo en lo que va del año se cuentan aproximadamente, de la gente que ha salido al exterior y que no ha regresado, se cuentan alrededor de 90,000 personas. Entonces vivimos efectivamente primero una situación de descontento y de hartazgo. Todavía no, en mi criterio, en nuestro criterio, de indignación. 2, en ese marco es innegable, compas, que la fuerza que tenía el gobierno, que le llevó incluso a ganar las elecciones en base a una gran alianza de todos los sectores de la derecha, de las clases económicas pudientes, de las oligarquías, agroexportadoras, industriales, comerciales, financieras, los bancos del Ecuador, ¿sí? Esa fuerza con la cual llegó Lasso a la presidencia ya no existe. El propio Lasso se ha encargado de desconstituirla. Se ha encargado de pelearse con sus compadres. Y las principales broncas que hemos visto que han sido públicas han sido, por un lado, con el Partido Social Cristiano y por otro lado con Jaime Nebot, Cintia Viteri, y por otro lado con el señor Fidelegas, propietario gerente del Banco de Pichincha. Estas cosas, compañeros, que para mucha gente pueden ser simplemente broncas personales, no son broncas personales. Hay una economía política atrás de estas broncas. Hay unos grandes intereses económicos confrontados atrás de estas broncas. Y entonces la bronca con Nebot, por si acaso, y para que todo el mundo no le quepa la menor duda de que lo que tenemos es una serie de contradicciones interoligárquicas, intermonopólicas en el país, entre las clases dominantes, entre la élite económica y los partidos de la derecha. La bronca entre el señor Lasso y el señor Nebot es la bronca entre el capital financiero, el Banco de Guayaquil, versus el capital productivo agroexportador, vinculado históricamente al Partido Social Cristiano. Esa es la bronca que hay ahí detrás. Y claro, esa bronca entre Nebot, Lasso, capital agroexportador versus capital financiero, Partido Social Cristiano, creo, está además atravesada
por la disputa del control del Estado, por la disputa del control de la Administración de Justicia, la Corte, el Consejo de la Judicatura, los jueces, la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Asamblea, los propios ministerios del gobierno. Porque históricamente en el Ecuador, esto es una cosa que no podemos perderla nunca de vista. Sí, compañeros y compañeras, yo no hablo yo hablo de oligarquía justamente, porque la oligarquía, la característica de la oligarquía, compañeros y compañeras, es que viven fundamentalmente de la utilización del poder político para la acumulación económica. No generan riqueza mediante la producción. Es mentira que ellos sean emprendedores y que generen riqueza, compañeros. Ellos generan acumulación mediante el asalto y el robo, utilizando las instituciones públicas y la política pública. ¿O no fue así como el señor Guillermo Lasso consolidó su banco? ¿O no fue así como el señor, se acuerdan cuando lo de Guillermo Lasso, en el asalto bancario, cuando acumuló riqueza, cientos de millones de dólares, aprovechándose del hambre y la miseria de nuestro pueblo, de nuestro país? ¿O no es así como el señor Nebot, que era un empleado de Luis Noboa Naranjo en la década de los 70, ¿sí? Hizo su fortuna cuando fue gobernador de Guayaquil en el gobierno de Febres Cordero, en base a la empresa Ingersa y a la construcción de lo que fue la perimetral y a la apropiación fraudulenta de las tierras por donde fue la perimetral, que adquirieron plusvalía con la construcción de esa obra pública, de dinero público, y que él construyó alrededor de eso una serie de programas de vivienda para clases medias para arriba. Entonces es el uso del poder político el que sirve para multiplicar o para acumular riqueza de parte de esta oligarquía. Entonces Lasso está peleado con Nebot por intereses económicos y por intereses políticos, así de claro. Pero ¿a qué responde la pelea, en cambio, entre el señor Lasso y el señor Egas? Es la pelea interbancaria, hermanos y hermanas. La pelea entre el Banco del Guayaquil y el Banco del Pichincha. El banco más grande después, compas, de lo que fue la crisis financiera del año 2000, el banco más grande en el Ecuador es el Banco de Pichincha. Y el Banco de Guayaquil hoy por hoy ocupa el tercero o cuarto lugar. Pero si el Banco del Guayaquil adquiere el Banco del Pacífico, va a pasarlo al Banco de Pichincha. Entonces hay una disputa por la hegemonía en el capital financiero. Pero sobre todo hay una disputa de quién se beneficia de los negocios a través del Estado. ¿No les ha pasado a ustedes ahora que muchos de los pagos que hay que hacer al Estado hay que hacerlos a través del Banco de Guayaquil? ¿O que muchos de los pagos que hace el Estado los hace a través del Banco de Guayaquil? Esos servicios no son gratuitos. Esos servicios cuestan comisiones, que las pague el Estado al Banco de Guayaquil, que las pague el presidente Lasso a su propio banco, el Banco de Guayaquil. Sí. Entonces hay una clara disputa, compas, entre la banca costeña del Banco de Guayaquil y la banca serrana. La vieja disputa histórica en el Ecuador desde la Constitución de la República en el año 1830, entre los agroexportadores costeños y los terratenientes serranos. Ahora es la vieja disputa entre la oligarquía costeña y la oligarquía serrana. Y la tercera disputa que hay económica, compas. Es claro, compas, que los sectores productivos están siendo afectados por la lógica financierista, bancaria, y por la lógica de importación y de libre comercio que quiere imponer el gobierno. Vean, uno de los sectores aquí hay una serie de sectores que están quebrados. El sector agropecuario está prácticamente quebrado. Todo nos está llegando a través del contrabando de Colombia y de Perú. O el sector metalmecánico, que de aproximadamente 700 unidades que habían en el Ecuador, de las industrias que hacían los chasis de los carros, que hacían ¿cómo se llaman estas? La parte de arriba de los buses y los asientos, ¿sí? Todo eso ya no se está haciendo en el Ecuador. Quedan menos de 50 empresas, todas han quebrado. Porque todo está siendo importado, fundamentalmente desde Brasil, vía Colombia y Perú, ¿sí? Entonces no hay una política de protección de la producción nacional. Y cada vez que el gobierno anuncia una cuestión de libre comercio, los sectores productivos cada vez más emiten públicamente su oposición a este tipo de política. Entonces, es un gobierno débil, que se ha debilitado. Y se ha debilitado fundamentalmente porque es un gobierno angurriento, ambicioso. ¿Sí?
y porque Lazo es una persona prepotente, compas, ¿sí? No admite que nadie le haga sombra. Y entonces patea a cualquiera que le pueda hacer sombra. Cada vez es un gobierno más aislado, que ya en este momento fundamentalmente sostenido, fundamentalmente por la embajada norteamericana y por otra parte por las cúpulas policiales y militares. Todavía tiene una parte de los medios de comunicación que le apoyan. Pero ustedes han visto ahora cómo el Teleamazonas le da palo todos los días. Teleamazonas sigue vinculado a Fidelegas y al Banco del Pichincha. Han visto también a Ecuavisa, que ha comenzado a decir exactamente lo que está pasando. A otros canales de televisión, a otros grandes medios privados de lo que era antes la prensa, los medios impresos que ahora ya no se venden de manera impresa, sino que informan a través de las redes sociales, del internet. ¿Sí? Ya están divididos, ya hay un discurso único. Y ahora le caen, lo denuncian. ¿Sí? Tercer elemento, compas. Sin embargo, ¿no? Todavía sigue habiendo una debilidad del campo popular en esta correlación de fuerzas. Aquí hay debilidad en el bloque dominante, en el bloque neoliberal. Pero acá, compañeros, acá también hay debilidad lastimosamente. Y la debilidad está dada fundamentalmente por la falta de unidad. Sigue habiendo un proceso de dispersión y de división política en el campo popular, entre las organizaciones sociales, entre los partidos políticos democráticos, patrióticos, de izquierda, plurinacionales, progresistas. Sigue habiendo una división. Y mientras esa división subsista, compañeros y compañeras, no estaremos en condiciones de poderle dar un solo guaracazo y sacarlo del poder prácticamente. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer muchos esfuerzos justamente en esta perspectiva de la unidad. Lastimosamente, incluso hay sectores todavía de las organizaciones populares y partidos de izquierda que se siguen moviendo en esa lógica de correísmo o anticorreísmo. Y la lógica de correísmo y anticorreísmo que fue introducida por las élites económicas, por la clase dominante y sus medios de comunicación privadas, ¿sí? Para lo único que sirve, compañeros, es para mantenernos divididos y para que reine la derecha, para que reine la oligarquía económica de este país. Entonces hay que terminar, hay que erradicar definitivamente esta lógica de correísmo y anticorreísmo. Y en este marco, compas, entonces en este marco de crecimiento del hartazgo, de debilidad creciente del gobierno, de debilidad disminuyente, para decir lo contrario, disminuyente del campo popular, porque comienzan a haber visos de unidad, ¿sí? El escenario inmediato en el país, el escenario inmediato futuro, es qué va a pasar con el gobierno. ¿Va a lograrse estabilizar el gobierno o va a continuar su desgaste y está en riesgo su continuidad? Y en ese marco, la pregunta ¿es posible una contraofensiva del campo popular? En este contexto, compas, que yo he querido explicarlo con un poquito más de detalle, nosotros, y cuando digo nosotros, la Asamblea Nacional Ciudadana, lo hemos discutido con muchos de ustedes en varias reuniones en las cuales ustedes han participado. Hemos estado también en sucumbíos, como ustedes conocen, acompañándoles, incluso presencialmente, pero también virtualmente en algunas actividades. Nosotros nos hemos planteado como objetivo en esta coyuntura derrotar al neoliberalismo y al bloque neoliberal y al gobierno neoliberal. Derrotarlo significa sacarlo del poder incluso. Pero al mismo tiempo no basta con sacarlo del poder. Hay que reconstruir una alternativa de gobierno y de poder desde abajo, desde las organizaciones sociales, desde la sociedad, que sea capaz, compañeros, no solamente de poner la fuerza para sacar al gobierno del evasor mentiroso neoliberal, sino que sea capaz de volver a ser gobierno, de volver a conquistar el poder, para poner el poder al servicio de las mayorías. Estos no son dos objetivos, es uno solo, con dos componentes. Derrotarlos, pero al mismo tiempo construir una alternativa. No basta con derrotarlos, porque podemos servir de furgón, de escalera para que suban otros y para que nos vuelvan a hacer lo que ya nos ha pasado anteriormente cuando hemos tumbado gobiernos. Recordemos que el Ecuador, que el pueblo ecuatoriano, que el movimiento popular ecuatoriano es un movimiento popular de mucha fuerza, de mucho poder cuando se junta, y que ha revocado el mandato de 3 presidentes. Bucaray en el año 97, Maguad en el año 2000 y Gutiérrez en el año 2005. Y este podría ser el 4º efectivamente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que este objetivo se vuelva realidad?
Y nosotros decimos, no hay recetas, no hay caminos únicos. No es solo la lucha social y el levantamiento anunciado ya por la CONAIE, ni es solamente la revocatoria del mandato. Probablemente se va a requerir que frente a una realidad compleja y dinámica, tengamos una estrategia igualmente integral de resistencia y de lucha para poder conseguir los objetivos. Y entonces en ese marco nosotros creemos que es muy importante tener al menos 3 objetivos intermedios que puedan posibilitar conseguir el resultado mayor, que es la derrota del bloque neoliberal y constituir una alternativa de gobierno y de poder. Lo primero, que es desgastar al gobierno, que es seguir denunciando, porque todavía queda un porcentaje de la población, cerca del 30%, 29%, que le sigue creyendo, que le sigue calificando bien a este gobierno. Cuando cayeron los otros 3 gobiernos, Bucarán, Mahuad y Gutiérrez, compañeras y compañeros tenían porcentajes que iban entre el 7 y el 12% de calificación positiva. 7 y 12%. Este tipo tiene el triple o el cuádruple. Todavía. Está bajando, pero todavía tiene. Entonces hay que continuar con una política y una estrategia con un objetivo de desgastar al gobierno y su política neoliberal. Por todas las cosas que hemos dicho. El desempleo, la violencia, la inseguridad ciudadana, la quiebra de los sectores productivos, la quiebra de las economías familiares, la quiebra de la economía del Estado, la destrucción de la política y los servicios públicos de salud y educación, las migraciones forzosas, etcétera, etcétera, etcétera. 2, hay que continuar en una estrategia de acumulación de fuerzas. Todavía falta fuerza, compas, para poder ganar esta pelea. Y iniciativas políticas como la de la CONAIE y la lucha social o la revocatoria del mandato sirven como instrumentos de desgaste y de acumulación de fuerzas. Y se requiere una estrategia unitaria que permita entender la complejidad de la problemática y la necesidad de articular los diferentes instrumentos, no solo uno, los diferentes instrumentos de pelea. Y en este marco, compas, reconocer que hay 3 procesos en marcha ya en este momento en el país. Fundamentalmente desde el campo popular, desde las clases de abajo, desde los humildes de este país, con algunos sectores políticos, incluso algunos sectores políticos que eran del bloque neoliberal, que son del bloque neoliberal, pero que están peleados con el gobierno, como lo acabo de decir hace un ratito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos 3 procesos? Uno es la revocatoria del mandato, artículo 105 de la Constitución del Ecuador, que establece la posibilidad de que así como la ciudadanía elige a una autoridad, le revoque el mandato, lo mande para su casa. Porque en vez de hacerle bien al país y a la ciudadanía y a sus derechos, está haciendo exactamente lo contrario. Vale la pena decir, compañeros y compañeras, que la revocatoria del mandato tiene bemoles, tiene dificultades para poder hacerse. Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes creen que el CNE va a actuar efectivamente en el marco de la ley y nos va a entregar los formularios para recoger las firmas? ¿O va a intentar bloquear, en complicidad con el gobierno, la posibilidad de la revocatoria del mandato? ¿Acaso no se planteó un proceso de revocatoria del mandato en el gobierno de Lenín Moreno? El CNE, con la misma Diana Tamaín, entregó los formularios, permitió que avance el proceso revocatorio o bloqueó el proceso revocatorio. Acordémonos. Entonces, no significa que va a ser fácil, hermanos y hermanas. Pero es innegable que así no nos entregaran los formularios. Es un instrumento de desgaste del gobierno y de acumulación de fuerzas. ¿Sí? Y ahí, por supuesto, nosotros decimos vamos a participar como ANC y vamos a participar con los procesos de unidad que hemos venido construyendo. Ustedes deben también, muchos de ustedes conocen, nosotros venimos impulsando un proceso de conformación de un frente unitario contra el neoliberalismo, que ya en este momento prácticamente tiene nombre, se va a llamar ese Frente de Unidad por la Patria, ¿sí? Y que también ya resolvió las organizaciones que estamos ahí, que somos más de 60 organizaciones, de meternos en este proceso efectivamente. Y hay que meterse organizando bien la recolección de firmas. La recolección de firmas no es un proceso fácil. Se va a requerir organizar brigadas, se va a requerir formar a la gente de cómo hacerlo, se va a requerir formar a la gente de qué discurso debe de tener para recoger las firmas, para acumular fuerza y para desgastar al gobierno. Se va a requerir
filtrar bien las firmas para que no nos metan firmas falsas, para que algún vivo no firme a nombre de Batman o de Roy, como ha pasado en otros momentos, como boicot de parte de los gobiernos. Entonces, es una dinámica importante, fundamental, pero que tiene sus dificultades y que, sin embargo, hay que hacerla con todas las ganas del mundo. 2, realmente el segundo elemento es el que aquí son en tercer lugar, disculpe, que es la convocatoria que ya acaba de hacer, desde hace meses, mejor dicho, los últimos meses, desde enero, febrero, se viene reactivando la lucha social en contra de las políticas neoliberales. ¿Sí? Y se vienen fortaleciendo una serie de redes de lucha por los derechos de la gente. Por ejemplo, deben haber visto o escuchado el Frente de Defensa Petrolero o Defensa del Patrimonio, como se llama ahora, ¿sí? Que lo dirige un compañero nuestro del ANC, Jorge Cáceres, donde están sindicatos de trabajadores petroleros, eléctricos, colegios de profesionales, ingenieros geólogos en minas, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, etcétera, ¿sí? Universidades, personalidades en defensa del patrimonio nacional, o la Red de Defensa de la Salud y la Vida, constituido igualmente por los gremios de profesionales del Ministerio de Salud Pública, del Seguro Social, del Sistema de Salud del Seguro Social, y por los trabajadores del Ministerio de Salud Pública, los compañeros de la gloriosa Osuntranza, uno de los sindicatos más importantes de nuestro país, que lastimosamente ahora, hace aproximadamente 6 meses, el gobierno reconoció a una directiva puesta a dedo por ellos y desconoció a los dirigentes legales de la organización. ¿Sí? O un trabajo que viene siendo silencioso, igualmente un compañero nuestro muy querido, Eduardo, se me va el apellido de Eduardita, Eduardo, se me cruzó un amigo de Machal, Eduardo Duval. Esperen un ratito. Eduardo, que es un compañero migrante retornado. Eduardo Valdión, ¿sí? Que ha articulado, compas, una enorme red con organizaciones nacionales e internacionales y con migrantes retornados y de fuera del país, que están planteando una serie de luchas que están desarrollando. O una red agraria que se está constituyendo, redes de resistencia. Pero además de esas redes de resistencia y de organizaciones luchando, ¿sí? La CONAIE, en una reunión el 24 de mayo con otras organizaciones sociales, sobre todo campesinas, convocó ya a movilización indefinida, audaz de los compañeros de la CONAIE. Prácticamente es la convocatoria a un levantamiento. Yo no estoy seguro, nosotros les digo así honestamente, y no porque querramos bajar la pelea, pero no estamos seguros si ya hay condiciones para lanzarse a una movilización indefinida. No estamos completamente seguros. Ojalá que sí. ¿Sí? Sin embargo, creemos, compas, que hay que fortalecer la lucha, la resistencia. Lo que establece el artículo 98, que es un derecho constitucional. La resistencia en defensa de los derechos frente a un gobierno que los viola permanentemente. Frente a un gobierno que es prácticamente que está constituyendo un Estado fallido, que conceptualmente, según Noam Chomsky, un Estado fallido no es otra cosa, ¿sí? Que autoridades del Estado, sobre todo gubernamentales, que no tienen ni la voluntad ni la capacidad para proteger la vida de la ciudadanía, que es lo que estamos viviendo en el Ecuador. En el Ecuador está en riesgo la vida de los ecuatorianos, o por violencia y asesinatos, o por hambre, por desempleo y hambre. Entonces nos están llevando efectivamente a un Estado fallido. Y por tanto hay que luchar por nuestros derechos. Y hay que luchar en la calle también. ¿Sí? Como ven, también esto tiene bemoles. Y el bemol principal tal vez puede ser, ¿es ya el momento de lanzarse a una movilización indefinida? No estoy completamente seguro, compas. Nosotros dijimos lo mismo en octubre del año pasado. Y efectivamente lo que dijimos se cumplió. No habían condiciones, compas, para lanzarse ya a un levantamiento. Hay condiciones para seguir acumulando. Sin embargo, hay que meterse con todo lo que tengamos. Y lo tercero, compas, que es lo más probable de lo que va a pasar. ¿Ustedes recuerdan cómo salió Bucaram del gobierno? Levantamiento social, ¿se acuerdan? Febrero del año 97. Y decisión de la Asamblea Legislativa, del Congreso en ese momento. Y se fue para la casa. ¿Se acuerdan cómo salió Maguad? Ahí fue cuando nosotros constituimos la Coordinadora de Movimientos Sociales y la CONAIE, los parlamentos de los pueblos. Movilización social, levantamiento, 21 de enero.
Y la asamblea decidió sacarlo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo salió Gutiérrez? Igualito. Igualito. ¿Se acuerdan ¿cómo se llamaban esto? No eran los 4 pelagatos, eran los Forajidos. forajidos. Gracias, Pablo. Los forajidos. ¿Y se acuerdan quién decidió al final para sacarlo? La asamblea. Vean, compañeros, nosotros estamos casi convencidos de que el instrumento de la revocatoria va a ser un instrumento fundamental, de que la movilización social va a ser un instrumento fundamental, pero que es la presión popular lo que puede provocar que se sumen 92 votos en la Asamblea Legislativa para aplicar el artículo 130 de la Constitución, que es la posibilidad de enjuiciar al presidente, al vicepresidente de la República y mandarlos a la casa, con 92 votos. Si comienzan a sumar en este momento, compas, comienzan ya a sumarse voluntades que podrían llevar a esos 92 votos. Soñemos un poco. Digo soñemos porque esto no está dado. Esto va a ser resultado de la crisis política, va a ser resultado de la presión social, de la movilización social. Pero son 47 votos de Revolución Ciudadana. 27 votos o 25 votos de Pachacuti, pongámosle 20, porque algunos como la Yori se van a quedar con el gobierno. A morir con el gobierno se van a quedar. Y 15 votos del Partido Social Cristiano. Me suman 82. Se requiere 92. Y es posible que quien vaya a la presidencia de la República sea Saquicela, el primer vicepresidente del Congreso. Entonces, compas, yo lo primero que quería hacer es abrir un poco la reflexión sobre estas cosas que son de naturaleza estratégica, para entender por dónde nosotros creemos que va esta estrategia unitaria efectivamente de lucha y de pelea. ¿Sí? Y claro, en ese marco nosotros, compas, a partir de lo que hemos construido como plataforma de unidad, la ANC Ecuador, estamos impulsando un frente más amplio que este Frente de Unidad por la Patria, y vamos a tener la Asamblea Constitutiva el 4 de junio, aprovechando que el 5 de junio de 1895 es el aniversario de lo que el 127 aniversario de lo que fue la Revolución Alfarista, ¿sí? Pero por temas de carácter logístico, me dicen los compañeros, han suspendido 1 o 2 semanas. Ya les estaremos indicando porque sería importante la presencia de ustedes, compañeros y compañeras, y la unidad de todo el campo popular, la unidad de la CONAIE, la unidad de nosotros, la unidad de la Revolución Ciudadana, la unidad ojalá de la mayoría de Pachacuti, la unidad de Pedro Granja y el proceso que está impulsando el revocatorio de mandato, la unidad incluso del Frente Unitario de Trabajadores, no para entregarles la dirección y que vayan a negociar a nombre nuestro. Nadie. No puede volverse a darlo de octubre del año 2019. Pero creemos que por ahí va el camino, la unidad de todos. Nosotros decimos en estos 3 escalones. ANC, una unidad más amplia, y una unidad de todos, de todo el campo popular, que sea capaz efectivamente, compas, de conseguir este objetivo. Y en este escenario, compas, el gobierno ya le va quedando una sola salida. O la consulta o la muerte cruzada. Ellos no quieren, pero no le va quedando otra. Y cuando estemos, compas, cerca de, ¿sí? No tengan duda de que va a hacer cualquier cosa, además de reprimir, con saña a la población y a las organizaciones sociales y al pueblo seguramente levantado, ¿sí? Y en este marco, compas, una advertencia o un cuidado que hay que tener. Las elecciones de gobiernos autónomos descentralizados que se van a realizar en febrero próximo pueden ser un importante elemento para fortalecer la lucha y la defensa de derechos, si es que hay unidad. Si no hay unidad, compas, va a ser fuente de pelea, de disputa entre sectores políticos de izquierda, democráticos, patrióticos, que deberíamos estar juntos en este momento. Y puede ser un elemento de distracción que le salve el cuello al señor Guillermo Lasso. Lastimosamente es así. Porque puede, las próximas elecciones pueden hacer que el proceso revocatorio ya no tenga la fuerza que puede tener, o la movilización social no tenga la fuerza que puede tener, etcétera, compas. Y entonces este es el panorama general que yo quería presentarles, compas, para elementos de reflexión de ustedes, de debate y de toma de decisiones. Y si me permiten unos minutitos nada más, si no me permiten, igual me lo dicen, quisiera compartirles rápidamente en
pocos minutos lo que dice la ley de participación ciudadana. El artículo 105 de la Constitución de la República, que habla de la revocatoria del mandato, remite a la ley de participación ciudadana. Dice que ahí se detalla la forma como tiene que hacerse la consulta revocatoria o la revocatoria del mandato. Y esto va del artículo 25 al artículo 29, me parece, más 2 artículos innumerados, al artículo 28, más 2 artículos innumerados producto de reformas. Rápidamente, compas. El artículo 25 establece más o menos lo que ya dice el artículo de la Constitución de la República, que los electores y electoras podrán revocar democráticamente el mandato de las autoridades por incumplimiento de su plan de trabajo, por incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y por incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República. La solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una vez cumplido el primer año y antes del segundo. O sea, solo se puede presentar el segundo y el tercer año. Durante el periodo solamente se realizará un proceso de revocatoria del mandato. No se puede hacer más, eso está aquí. Un proceso revocatorio del mandato, ¿sí? Ya. El siguiente artículo enumerado. Requisitos de admisibilidad. Para admitir la revocatoria del mandato se tienen que cumplir estos requisitos. 3 requisitos. Comprobación de la identidad del proponente. Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo inhabiliten. Y 3, compas. Y aquí hay el margen de maniobra del CNE. Determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria. En el proceso de admisibilidad se notificará a la autoridad adjuntando una copia de la solicitud y se le concederá 7 días término para impugnar en forma documentada. Abogados, ¿sí saben la diferencia entre plazo y término? 5 días plazo o 7 días plazo, 7 días término. 7 días plazo es 7 días calendario, una semana. 7 días término son 7 días laborables, semana y media. Para que lo tengamos presentes por una cosa que ya les voy a informar despuesito. Legitimación ciudadana. Para el presidente de la República requerimos recoger al menos 15%. Como somos 14 millones de electores más o menos, ¿sí? Se requieren 1.900.000 firmas. Como van a haber un montón de firmas que se van a eliminar, hay que recoger al menos 2,5 millones o 3 millones de firmas para ir al proceso revocatorio del mandato. ¿Cómo es el trámite? El artículo enumerado no dice mayor cosa, dice que simplemente las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno no podrán impulsar, ni promover, ni participar en la campaña revocatoria. El artículo 27, trámite del proceso revocatorio del mandato. La solicitud de formularios para la recolección de firmas a efecto de revocatoria del mandato de una autoridad de elección popular se presentará al Consejo Nacional Electoral. Lo que se hizo el 25 de mayo, un día después de cumplido el año, cuando comenzó ya el segundo año. Deberá contener la motivación que la respalde de manera clara y precisa, justificando las razones en las que se sustenta la solicitud. La motivación no podrá cuestionar el cumplimiento pleno de las funciones y atribuciones que por ley le corresponden a las autoridades. Atendidos estos requisitos dentro del término de 15 días. Término de 15 días. ¿Qué era término? ¿Semana corrida o días laborables? Laborables. Pues, compas, son 3 semanas en términos de calendario. Esto se cumple el 14 de junio. Hasta el 14 de junio tiene el CNE para respondernos. Y en ese trayecto tiene que haberle informado a la persona a la cual se le plantea la revocatoria, y él tiene que haber hecho uso de su defensa para tratar de que no se den los formatos para recoger la firma. ¿Sí? Luego de lo cual, el Consejo Nacional Electoral resolverá la admisión a trámite de la solicitud. Hay un plazo de 180 días para recoger las firmas. 6 meses. 180 días. ¿Sí? Y el artículo 28. Una vez que se consiga,
aquí, no, perdón, antes de eso, 180 días, pero una cosa que les quería decir que es clave. En el caso, compas, presentadas las firmas, nuevamente el Consejo Nacional Electoral tendrá término de 15 días, 3 semanas, para verificar la autenticidad de los respaldos, o sea, las firmas. Comprobado eso, se convocará en el término de 3 días laborables, el proceso revocatorio, el cual se realizará máximo en un plazo de 60 días. No está por aquí una cosa que es importante, o eso estaba en la ley en el Código Electoral, para sacarlo a este ladrón inepto, que solamente le interesa enriquecerse, para eso sí es vivo en cambio, ¿sí? Vamos a requerir la mitad de los electores, no de los votos válidos. Por tanto, si son 14 millones de electores, vamos a requerir 7 millones más 1 para poder sacarlo. No de los votos válidos, ojo con lo que digo, ni los que se abstengan. Eso es muy importante, compas, tenerlo presente, ¿sí? Bien, ese es el marco legal. Yo les quería dar un pantallazo para que tengan claridades un poco en el proceso. Buenas noches, compañeros. Primeramente, por agradecerles que me habían aceptado en este valioso grupo. Como ustedes saben, soy de aquí del Aguario, soy una persona desempleada, digamos, porque ya llevo como 5 años desempleada, he buscado trabajo y por mi edad, a veces muchas puertas me han cerrado. Y estoy 100% disponible a las firmas, a ayudar a coger firmas aquí en mi barrio vivo en el barrio La Pista, barrio del Sucumbíos. Gracias, compañera, ha sido un gusto y que Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Lilia. Ernesto, por favor. ¿Perdón? Compañeras, Gracias, compañeros, Lilia. buenas noches. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, Ernesto, sí le escuchamos. Sí, bien, del Cantón Sucumbíos, Ernesto Buitrón. Saludos cordiales, camaradas, a todas y todos. Una pregunta. Bueno, hablamos de un poco más de 12 millones de firmas, que serían como unas 12,000 firmas diarias que tendríamos que recoger. Entonces, creo que el trabajo es duro. Yo más bien pensaría y mocionaría, compañeras y compañeros, que en cada uno de nuestros territorios tratemos de armar comités o directivas que nos ayuden a fortalecer el tema de la recolección de firmas, porque aquí creo que tendríamos que atacar por todos lados. Lo principal de esto ahora sería la recolección de firmas una vez que tengamos ya los formularios, y es por eso más bien que yo propondría que en cada uno de nuestros territorios, en cada uno de los cantones, parroquias, comunidades, tengamos por lo menos un coordinador. Si hay la posibilidad, pues una directiva, que mejor todavía, pero al menos un coordinador, que pienso yo que no debería ser cabeza visible de algún movimiento político. En el caso nuestro de RC5, no como cabeza visible, sino poner una compañera o un compañero de confianza, pero que vaya, lógicamente, a coordinar la recolección de firmas para que no lo vean que es el movimiento político el que está atrás de la revocatoria de Lazo, sino al contrario, es la sociedad civil, la población en general, la que aspira, al menos con este mandato constitucional, poder nosotros obtener esta cantidad de 12 millones de firmas. Yo propondría a ustedes, compañeros, irnos organizando ya en cada uno de nuestros territorios y de esta manera pues armar incluso una directiva provincial para tratar de estar fortalecidos ya en el momento de la recolección de firmas, ¿no? Decimos, bueno, son 12,000 firmas diarias que tendríamos que nosotros armar para poder cumplir los 2 millones. Si son 2,5 millones, pues mucho más todavía. Entonces, alrededor de unas 12,000, 15,000 firmas diarias, pero para eso deberíamos, creo que, estar organizados. Entonces, esa inquietud les dejo a ustedes, compañeras y compañeros, y de nuestra parte toda la predisposición necesaria para impulsar acá también desde el Cantón Sucumbíos. Una bonita noche y saludos cordiales a todas y todos. Estaba tratando de contestar vía el chat las preguntas, sobre todo con respecto al voto facultativo de las ciudadanas y ciudadanos que están entre 16 y 17 años, menos de 18 años. Y efectivamente las firmas de ellos son completamente válidas, porque las personas que tienen de entre 16 y 17 años constan en el padrón electoral. Eso dice el Código de la Democracia. Y la Ley de Participación Ciudadana dice que es el 15% del padrón electoral. Por tanto, al ser nombres que constan de estas personas que tienen 16 o 17 años, efectivamente su firma es totalmente válida. Y esto es muy importante saberlo para poder orientar. Yo estoy convencido que la juventud va a ser una fuerza
va a ser un tsunami, tanto firmando como recogiendo firmas frente a esta situación. Entonces, creo que es muy importante esta pregunta, por eso también naturalmente la contextualizo y la contesto. Ya, respecto a lo que plantea Irlanda, yo quisiera aquí, con respecto a esta pregunta de cuál es la mirada latinoamericana del Ecuador en esta corriente progresista que aparentemente se está dando, es posible confiar aún en los líderes indígenas para la movilización y derrocamiento de Lazo, ¿sí? Yo, gracias por la pregunta, Irlanda, porque me permite hacer tal vez una mirada rápida de América Latina. Vean, América Latina vive una situación súper interesante. Los 4 países que eran el bastión del neoliberalismo en América Latina, ¿sí? Hoy día son gobernados por gobiernos de izquierda. Y uno de ellos, el día de ayer, acaba de ganar en la primera vuelta con más de 2,5 millones de diferencia, un candidato igualmente de izquierda. Vean, los sitios donde nunca cambió el modelo económico, bueno, también Paraguay, pero particularmente que tenían importancia, digamos, en el contexto latinoamericano, fueron Chile, Colombia y Perú. Hoy Chile es gobernado por una fuerza progresista. Gabriel Boric pertenece a sectores de izquierda, efectivamente. Sí, están en todo el proceso de la elaboración de la nueva constitución y dando sus primeros pasos, digamos, de lo que es un gobierno diferente a la lógica heredada por Pinochet y a los gobiernos neoliberales, justamente del modelo económico que lo impuso, lo empezó a imponer en América Latina y en Chile, Pinochet, desde septiembre del año 1973. Perú, con muy pocos votos, creo que eran 40,000, menos de 50,000 votos, ganó la presidencia de la República, pero ganó. Es un gobierno que lo tienen complicado, lo tienen hackeado, el conjunto de los factores del bloque de poder de la burguesía o de la oligarquía peruana, pero está gobernado por un gobierno de izquierda. Y se están desarrollando ciertas políticas a favor justamente de los sectores excluidos de los de abajo. Y Colombia, como decía ayer, acaba de ganar la primera vuelta a Petro y ojalá se confirme su triunfo en la segunda vuelta. Según las estadísticas y según lo que ha pasado en anteriores elecciones, cuando un candidato en Colombia, también tienen igual que acá la segunda vuelta electoral, pero cuando un candidato ganó en la primera vuelta con más del 10%, ratificó su victoria efectivamente en la segunda vuelta. Insisto, espero y tenemos que ayudar a tratar de influir de la manera que sea, apoyar a la candidatura de Gustavo Petro y de Francia, no recuerdo el apellido, la compañera afroecuatoriana, defensora de derechos. Márquez, gracias, Pablo. Francia Márquez, para que ellos puedan efectivamente ganar la presidencia. Y el cuarto país no está en América del Sur, está en Centroamérica. México. Y México desde hace aproximadamente 2 años está gobernado efectivamente por un gobierno progresista de izquierda, por AMLO, Manuel López Obrador. Entonces vivimos una situación, compas, donde prácticamente ya los gobiernos de derecha que quedan son muy pocos efectivamente. Brasil, todo dice que el próximo presidente podría ser Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones que tienen que desarrollarse el siguiente año, después de la catástrofe que ha sido y de la vergüenza que ha sido el gobierno de Bolsonaro, ¿sí? Entonces, vivimos una situación que es muy interesante, yo diría, a nivel de América Latina. Y creo que en ese marco, después también de lo que acaba de pasar aquí en el Ecuador, compas, creo que en la medida en que haya unidad, podemos vencer al bloque neoliberal y podemos recuperar el poder y el gobierno, compas. O podemos avanzar en la construcción del poder y recuperar el gobierno, para ser más claro conceptualmente, ¿sí? Naturalmente en América Latina ven yo creo que cualquier victoria de cualquiera de los sectores, aún con las diferencias que puedan haber, tiene que ser acompañado, tiene que ser festejado, y es lo que pasa en América Latina. Cuando uno habla, a veces por mi trabajo me toca visitar diferentes países, compas, y es bonito escuchar cómo en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Y en otros países de América del Sur, tienen al Ecuador, lo aprecian mucho por lo que significó el gobierno y las capacidades de liderazgo de
Rafael Correa, pero también por la fuerza y el poder del movimiento popular ecuatoriano. Lo aprecian muchísimo, nos ven como un pueblo súper luchador. Yo digo, al rato nos ven más de lo que somos, porque nuestro pueblo acumula hasta que revienta. Cuando revienta, quitarán de ahí, como dice nuestra gente, ¿sí? Eso con respecto a la situación de América Latina e internacional. En relación, compas, con el tema del movimiento popular y la unidad del movimiento popular. Vean, yo insisto en una cosa que le he dicho en muchos foros, en muchas entrevistas, quisiera insistir en eso. El movimiento indígena es diverso, compas. La revolución ciudadana es diversa. Las organizaciones sociales en el Ecuador somos diversas. ¿Qué significa esto? Porque yo utilizo la palabra diversa. Compas, porque en el movimiento indígena, no desde ahora, desde siempre, han habido corrientes de derecha, corrientes indigenistas neoliberales, que se han aliado a los gobiernos, a las fuerzas políticas de la derecha, neoliberales. Yo recuerdo uno, ustedes deben de acordarse, al cual cuando ganó las elecciones de alcalde en Cotacachi, yo le acompañé con trabajo voluntario, compas, 2 años, plata y persona. Yo pagaba mis viajes desde aquí de Quito a Cotacachi, aquí en la provincia de Imbabura. ¿Sí? Sí saben de quién estoy hablando, ¿no? Auqui Tituaña. Formado en Cuba, de economista, que atrás de su escritorio tenía al Che Guevara, y que rápidamente se olvidó de sus raíces, compas, y su ideología, y se vinculó a la derecha y ha trabajado con la derecha desde hace rato. Cuñado de Nina Pacari, que es otra expresión de esa corriente de derecha dentro del movimiento indígena. Como Lourdes Tibán, como Quispe. Puedo seguir, pero no interesa. Sí. Pero así como hay esos sectores dentro del movimiento indígena, compas, en el movimiento indígena, hay sectores comprometidos con sus pueblos. Y eso también lo ha habido siempre, compas. Que nunca estuvieron cómodos con esta corriente de derecha que tomó la hegemonía dentro de la CONAIE. Y tomó la hegemonía por allá, por los años 2000 mismo. Hace rato ya. Sí. Y compas, esto que podemos ver en el movimiento indígena y en la CONAIE y por lo tanto en el Pachacuti. Perdón, les pregunto yo soy militante de la Revolución Ciudadana, compas. ¿Pero alguien me puede decir que en la Revolución Ciudadana no hay gente de derecha? A ver, mírenme a los ojos y dígame a alguien que no hay. ¿Me pueden decir? ¿En serio me pueden decir? Sí, está la vicepresidenta ahorita. Ya, compas, yo y digamos con esto no es que quiero meter calicha al chancho ni generar división, ni mucho menos. Yo considero, compas, que en la medida en que haya una hegemonía de un proyecto de izquierda dentro de la Revolución Ciudadana, bienvenida a la gente de derecha que quiera venir. Porque la gente de izquierda solos no ganamos elecciones, entendámoslo. Por la falta de unidad y de ampliar las alianzas en las elecciones pasadas las perdimos. Con 4%. ¿O no? Entonces, compas, yo lo que digo aquí es, compas, yo vengo del movimiento cristiano y siempre me gusta repetirme una frase. Sencillos como palomas, astutos como serpientes. La sencillez que significa los valores éticos de servicio a nuestro pueblo, compas. Nosotros somos gentes que no aspira a vivir como la oligarquía, como dice Pepe Mujica, porque esas cosas también hacen a la militancia. Pero, compas, sagaces como serpientes, estrategas, actuar con sabiduría. Y en ese marco, compas, ya contestando más directamente a la pregunta que hacen sobre el movimiento indígena, yo creo, no puedo meter las manos al fuego, pero creo efectivamente que Leonidas Issa no representa al sector de la derecha de la CONAIE. Él representa al sector de izquierda de la CONAIE, al sector que está comprometido con los sectores populares. Está complicado, Leonidas. Les comento. Porque adentro hay fuerzas de derecha que le pelean. Por ejemplo, cosas que ustedes capaz que no saben, no deben de saber. En las elecciones últimas del movimiento indígena de Cotopaxi, campesino indígena de Cotopaxi, el MIC,
del cual era presidente Leonidas Issa hasta antes de ser elegido presidente de la CONAIE. Se eligió hace algunos meses atrás su directiva. Adivinen quién ganó. El sector contrario a Leonidas Issa, con Lourdes Tibán a la cabeza. Ganó la derecha. Acaban de elegir en primarias a los candidatos del Pachacutic el fin de semana pasado. Adivinen quién ganó. El mismo sector ganó la derecha. No ganó la gente de Leonidas Issa. Entonces quiero expresar con esto, compas, que las realidades son complejas, son difíciles. Esa es la realidad social. Si fuera tan sencillo como soplar y hacer botellas, ya hace rato hubiéramos hecho la revolución, compas. Y no hubiera ganado Guillermo Lazo. Entonces se requiere, compas, sagacidad, comprender las cosas en profundidad, comprender los sistemas de contradicción, las diferencias, y en ese marco articular las fuerzas, desde una hegemonía de izquierda. No nos queda otra, compas, así son estas luchas, porque seguimos peleando en desventaja. ¿Cuántos canales de televisión posicionados a nivel nacional tenemos, compa, el campo popular? ¿Dónde está, pues, compañeros, la Antena Roja, nuestro canal de televisión? ¿Existe? ¿Cuántas radios, compas, de pegue nacional tenemos? ¿Cuánta prensa tenemos? ¿Cuánta plata tenemos para organizarnos, compas, para trabajar? ¿Cuánta fuerza política tenemos, compas? Esas son las condiciones de la lucha, no son fáciles. Por eso se requiere, compas, yo insisto en esto con mucha estrategia y mucha sagacidad. Yo soy uno de los que creo que hoy día la política revolucionaria hoy en el Ecuador pasa por la unidad, disputando una hegemonía realmente de izquierda y revolucionaria de esa unidad. No nos la va a regalar nadie. Tenemos que construirla nosotros y nosotras, por si acaso, ¿sí? Y en eso estamos, compas. Pero ahí tenemos que ir trabajando. Ustedes mismos, compas, seguramente en su convío no me voy a meter, pero reflexionen lo que voy a decir. En toda la corriente popular de izquierda, ¿cuánta gente hay de derecha ya? ¿Son necesarios o no son necesarios? Para poder acumular la suficiente fuerza para ganar las elecciones o para ganar los procesos. Preguntas difíciles, ¿no? Pero nos toca reflexionar con seriedad, compas, y con la mano en el corazón. Cuidado por puristas, nos quedamos solos. Y no tenemos la capacidad de ganar. Y con esto no quiero decir, compas, que hay que regalarles la candidatura a la gente de derecho, las direcciones a la gente de derecha, para nada. Estoy planteando que hay que disputarla, pero en procesos amplios. Desde las posiciones populares y de izquierda. Para eso, compas, cuenten con nosotros y conmigo para las que sean, ¿sí? Pero, compas, con estrategia, con sabiduría, ¿sí? Bien, yo hasta ahí llego. Muchas gracias. Gracias, Pablito. También ha preguntado sobre qué papel juega la iglesia o las iglesias en todo este proceso revolucionario. No sé si es que hay alguna otra inquietud también para que se pueda decir, alguien que quiera opinar de los compañeros, por favor, activen sus micrófonos, levanten la manito para darles el orden de la intervención. ¿No? ¿Nadie más quiere hablar? Bueno, entonces creo que hemos estado escuchando muy detenidamente todas las propuestas, los caminos, las salidas frente a estos grandes retos que se nos presentan a las organizaciones sociales. Vamos a pasar, si es que ya no hay nadie quien quiera preguntar. No sé, Pablito, si quieres contestar a esta pregunta sobre qué papel juegan las iglesias en todo este proceso proceso revolucionario. 2 minutos, rapidito. Vean, compas, la iglesia de los pobres y la teología de la liberación fue atacada sistemáticamente en la época de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyła, sí. Al Papa que yo le di el saludo en el estadio Olímpico Atahualpa, el 31 de enero del año 1985, cuando era joven, a nombre de los jóvenes en el Ecuador. Él hizo un trabajo muy fuerte, compas, y la derecha dentro de la iglesia, el Opus Dei, etcétera, hicieron un trabajo muy fuerte. Y compas, lograron arrinconar
a los teólogos de la liberación, a las comunidades eclesiales de base, a los pastores y pastoras comprometidas con nuestro pueblo, religiosos o laicos. Y hoy día, lastimosamente, compas, no existe la iglesia de los pobres, existen incluso se habla en plural ahora, las teologías de la liberación. Pero no tenemos la fuerza, compas, que ustedes recordarán, teníamos en los años 80, 90, que era una cosa impresionante. Yo recuerdo cuando salíamos en romería o en marchas, en La Tola, aquí en Quito, con los salesianos. Sacábamos, compas, habían más de 50 comunidades eclesiales de base, comités populares, grupos de jóvenes, y sacábamos a la calle con una convocatoria a 1,500 gentes así, les juro. Eso ya no existe, compas, el día de hoy, lastimosamente. Creo que tenemos un deber, los creyentes, compas, en el marco de lo que es la presencia del Papa Francisco, que es un Papa progresista, que es un Papa más cercano efectivamente a la práctica de Jesús, al compromiso de Jesús con los pobres y al compromiso de liberación con los pobres, ¿sí? Creo que tenemos un deber de ver la posibilidad de cómo reconstituir la iglesia de los pobres. También dentro de la iglesia de los pobres, y ese es un factor que nos afecta, hermanos y hermanas, y esto lo digo bien, bien en serio. Yo he conversado con muchos amigos sacerdotes, religiosas, de mi época y otros más jóvenes, de las nuevas generaciones. Compas, y no hay confianza entre los diferentes miembros de la iglesia de los pobres para hacer un trabajo conjunto. Hay mucha desconfianza entre unos y otros. No es posible trabajar articuladamente. Entonces sí se requiere, lastimosamente estamos fritos. Y una cosa que llama la atención, compas, cada vez más las iglesias, por ejemplo, evangélicas, particularmente en zonas populares, en zonas indígenas, han ganado mucho terreno. Y en muchos casos, compañeros, juegan un papel absolutamente reaccionario, como lo han jugado los sectores de élite de la Iglesia Católica también. Entonces, vivimos un momento, yo diría que complejo. No sé si es que vamos a poder modificar esto. El mismo Papa Francisco tiene dificultades. No sé si ustedes han notado. La doctrina de Francisco es una doctrina súper progresista, súper liberadora. Ustedes han escuchado a sus curas, a sus obispos en sus parroquias, en sus provincias, hacer campañas para transmitir la doctrina de Francisco. Mutis por el foro, compañeros. Muchas de las veces en sus parroquias siguen habiendo afiches del Papa Juan Pablo II y no los de Francisco. Es impresionante. Eso no es ingenuo, compas. Esas son acciones que hacen intencionadamente. Nos toca trabajar, compas, y nos toca también la unidad. Gracias, Carmita. Muchísimas gracias. Amada había solicitado también la palabra. Amada, le doy paso. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, Pablito, creo que te conocí en algún momento en Machala. Nos conocimos. Bueno, yo creo que primero quiero plantearte la siguiente reflexión. No quería hablar porque en realidad, pues, yo veo que el auditorio, de pronto hay bastante participación de la Revolución Ciudadana, de personas que se identifican como correístas. Pero digo, bueno, voy a intervenir, a pesar que todos, no a pesar, creo que todos, la mayor parte son amigos o en alguna vez hemos compartido alguna actividad, sea política o social. Pero, Pablo, ¿consideras tú y consideramos todos que hablar poco de política en un foro como esto, o sea, que haya una poca participación, es un buen termómetro? Primera cosa. Segunda, en nuestra época, los jóvenes, pues, ocupábamos las calles, ¿no? Haciendo eco del adagio, las calles son del pueblo, y ahí estaban los miristas, los del MBT, que había esa agrupación antes, a los del NPD, que le decíamos los chinos, los del Partido Comunista, los cabezones, los socialistas, los de las iglesias, de las comunidades, los movimientos de mujeres que empezaban a resurgir. Me refiero a Machala, donde crecí y estuve gran parte de mi vida, ¿no?
Entonces, pues, si bien es cierto, habían piedras entre esos grupos en las universidades, a veces se peleaban, pero cuando íbamos a las calles, pues íbamos a las calles. Recuerdo alguna vez que no le dejamos hacer un meeting a León Febres Cordero. Eso fue tenaz. La ciudad Todos. saqueada. O sea, y cuando era la defensa de la revolución cubana, de la revolución nicaragüense, cómo estábamos en las calles, pues, y así varios procesos que hemos vivido. Tú hablaste de la salida de los gobiernos, cómo salieron, pues, creo que había unidad, ¿no? ¿Cuándo nos dividimos tanto? Han habido tendencias y tendencias de izquierda, de derecha, uno más radicales que otros, pero ¿cuándo realmente nos cogimos y nos dispersamos por todos lados y no podemos recuperar esa unidad que hemos tenido desde hace muchos años? ¿Cuándo nos dividimos? Pues yo creo que esa reflexión hay que hacerla del proceso histórico de las organizaciones. Y yo creo que sin mencionar a nadie, los caudillos se han hecho daño a los procesos